Sí. Relaciones hermanas pequeñas, pero que resulten naturalización es más gratuito. ¿Cómo va siendo? Muy buenas tardes a todos y todas nuevamente. Gracias primero por estar hoy acá en este espacio, por aceptar la invitación de participar en esta sesión, en este webinar sobre comunicación estratégica para la alta gerencia. Soy Jaime Marín, director de programas abiertos de Executive Education de la Universidad de los Andes, y es un gusto acompañarlos hoy y recibirlos en este espacio. Estamos muy contentos porque es la primera vez que hacemos un webinar desde un escenario diferente. Estamos en un espacio único en Latinoamérica que se llama el EVI, que es la sala de experiencia virtual interactiva que tenemos en la Universidad de los Andes, y es una sala que está diseñada para dictar sesiones en modalidad virtual sincrónica como la que vamos a tener hoy. Ustedes no están viendo en este momento, nos están viendo a Felipe y a mí en este espacio, pero tenemos al frente
alrededor de 25 pantallas en las que los tenemos a ustedes en diferentes salas. Por eso ustedes ven muy pocas personas en su sala respectiva. Entonces, por ejemplo, aquí estoy viendo a Alexander, un gusto Alexander, muy bien que estés acá, y Alexander está con Guillermo, pero en otra sala veo a Angie Rodríguez y a Jaime Villaveses, en otra veo a Claudia y a Gersaín, en otra sala veo a Luisa Herrera, a Yoli Peña, a Helen Sánchez, a Andrea Valdión. Así que es muy interesante tener una experiencia diferente en la que podamos personalizar esta experiencia que a veces es tan impersonal y que no tenemos esta facilidad, pero gracias a la tecnología y a este esfuerzo que quienes hoy se conectan podrán también tener en algunos momentos del programa de alta gerencia la oportunidad de vivir sesiones virtuales bajo un esquema diferente desde la innovación. Y me alegra que muchos estén conectando y encendiendo sus cámaras, porque para vivir esta experiencia como lo acaba de ver Gersaín, que lo vemos manejando su carro, y gracias por encender la cámara, Gersaín, la idea es que todos ustedes vayan encendiendo las cámaras para que vivamos esa experiencia como es. Muy bien, Antonio, por aquí ya te veo, Juan Ricardo también, muchísimas gracias por ir encendiendo esas cámaras, y la verdad es una experiencia diferente, ojalá para ustedes, y sobre todo para el profesor y quien está aquí al frente. Así que parte de esas innovaciones es las que queremos presentarles, y qué mejor manera de hacerlo con nuestro programa de alta gerencia internacional en este webinar especial. Entonces, ya para dar paso a lo que ustedes han llegado y con lo que queremos que ustedes se vayan hoy, vamos a tener esta sesión llamada Comunicación en la alta gerencia, cómo fortalecer esta habilidad, que va a estar a cargo de nada más y nada menos que Felipe Riaño, a quien nos gusta leer la hoja de vida como es Felipe. Entonces, Felipe es psicólogo y publicista, cuenta con maestrías en comunicación y psicoanálisis. Actualmente cursa, así poquito, su tercera maestría en filosofía. Lleva por más de 15 años, ha formado a más de 32,000 personas, ha participado con 460 empresas y más de 300 altos directivos de 26 países, formándolos en temas de comunicación, oratoria, negociación. Pero hay un dato muy interesante de Felipe, y si ustedes de pronto lo siguen, porque Felipe es un referente en estos temas, si de pronto lo siguen en redes sociales, ustedes ven que Felipe tiene un sello único porque él parece un espía, como el 007 de la comunicación. Y eso se debe a que Felipe fue formado por el FBI y la CIA en estos campos, y algo muy importante, en detección de mentiras. Así que pilas con mentirle a Felipe, porque tiene ahí una habilidad especial. También ha realizado cursos en el MIT en técnicas de comunicación oratoria avanzada en Harvard. También realizó gerencia de ventas avanzadas y un Mastery en Negotiation recientemente en Harvard Business School. La idea de este espacio es que ustedes estén muy conectados a quienes van llegando, y antes de darle la palabra a Felipe, que seguro todos están que lo escuchan, queremos contarles que, porque ya vemos varias pantallas con muchas personas, es decirles que estamos hoy en un espacio diferente, es la sala interactiva, es la sala experiencia virtual interactiva, siglas EVI, del cual que tenemos aquí en la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes. Es la única en esta región y con la cual esperamos que ustedes vivan una experiencia interesante. Aquí tenemos a Andrea, ¿cierto? Andrea aquí que encendió la cámara. Hola Andrea, ¿cómo estás? Muy bien. Y la idea es que podamos tener un espacio diferente. Vamos a tener, la dinámica va a ser, Felipe va a tener una conversación con ustedes de aproximadamente 35 minutos. La idea es que ustedes vayan teniendo sus preguntas, y como queremos una experiencia diferente, las preguntas las vamos a hacer al final. Esas preguntas ustedes las van a realizar en vivo y en directo, levantando y solicitando la palabra, y de esta manera vamos a hacer un ejercicio mucho más participativo, interactivo y dinámico. Así que Felipe, sin más preámbulo, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, y ahora sí, realmente el escenario es tuyo. Gracias, hermano. Buenas, buenas. ¿Me escuchan todos? Quiero saber al menos que cabecean, asienten. ¿Listo? Acá. Perfecto. Genial. Bueno, señores y señores, bienvenidos a esa experiencia única. La idea es que le saquemos todo el mejor provecho a todas las personas que estoy acá viendo que están conectadas. Gracias por conectarse a esa experiencia única. Que hoy vamos a trabajar algo que a mí me apasiona en lo personal, y es la base, el colchón de todo, y es la comunicación. Y estas son tres preguntas que normalmente nosotros nos las hemos hecho a lo largo de nuestra vida.
3 preguntas que pueden cambiar toda nuestra percepción y es, 1, ¿por qué no soy convincente cuando hablo? 2, ¿por qué a veces no toman en cuenta las opiniones mías? Y 3, ¿por qué no me perciben como yo quisiera? Todo en la vida es percepción. Porque cuando hablamos de percepción, a veces parecemos como este meme. Y normalmente uno dice, así es la expectativa versus la realidad. ¿Por qué no me puedo ver como tal cual pues quisiera en nuestras carreras profesionales o en general? Entonces, en este caso, puntualmente, cuando hablo de la comunicación, ¿existe la realidad o no? ¿Ustedes qué creen? ¿Ustedes qué creen cuando yo digo, ¿existe la realidad? Para mí la realidad no existe. La realidad es un constructo de percepciones. Y como Jaime les contó un poco de ese sello distintivo mío, pues sí, trabajé o me vinculé un poco con el tema del FBI y la CIA. Hay otro dato curioso, pues durante un tiempo, en mi segundo libro lo abro muchísimo, las 007 pasos para persuadir e influir, que en esos años que yo he estado trabajando, entrenando agentes de inteligencia o los famosos agentes 007, estuve muchos años trabajando, entrenando espías, para decirlo de una forma más coloquial, siempre les decía que la realidad es un constructo de percepciones, pero las percepciones son un constructo de las comunicaciones. Y hay 3 factores importantísimos que incluso aquí en los Andes trabajo demasiado en el programa Alta Gerencia y son los 3 pilares de la comunicación. El pilar de la comunicación verbal, lo no verbal, pero hay algo que pronto muy pocos han escuchado y es la comunicación paraverbal. Cuando habla la comunicación paraverbal es ese tonito con el que nos dicen las cosas. Y eso es una amalgama. Y cuando hablamos de toda esta amalgama de la comunicación, es que solo a través de ellas que podemos persuadir e influir. La persuasión es muy distinto a la influencia. Van de la mano. Si yo les hago la siguiente pregunta, ojo a esto. Si ponemos el ejemplo de, a ver, Hitler, Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, la Madre Teresa de Calcuta, todos estos personajes, ¿siguen influyendo en la vida de la gente hoy en día? ¿Sí o no? Claro que sí. ¿Pueden persuadir? No, porque ya están muertos. La persuasión es un proceso mucho más activo que requiere mi presencia para poder generar convencimiento y credibilidad, que es muy diferente a la influencia. La influencia es de largo plazo. Y no hablo de la influencia como el fenómeno de hoy en día de muchos influencers, los cuales les quitan sus redes sociales y no influyen ni siquiera en la casa. Pero en este caso más puntual, la influencia tiene que ver con cómo construyo confianza. Los intangibles, o como yo digo, es un proceso mucho más pasivo. Por eso la persuasión y la influencia son muy importantes en todo proceso. Y ojo a esto, el pegamento de la persuasión y la influencia es la comunicación. La comunicación lo es todo. Tanto así que hemos visto cómo a través de una mala comunicación inician guerras, buena comunicación cesan, o inclusive hasta las relaciones. ¿Cuántos de nosotros no experimentamos de pronto amigos, o amigos, o el vecino al lado, que en plena pandemia mucha gente se divorció, no aguantaron, mejor dicho? La comunicación puede generar relaciones o destruirlas como tal. Tanto así que les voy a dar estos datos curiosos y pongan mucha atención a esto. La última encuesta que se hizo a nivel global y con este peso, analizaron Courtland & Associates 700,000 vendedores en todo el mundo. 700,000. De esos 700,000, quiero que ustedes traten de estimar cuántos de ellos eran malos vendedores. Malos vendedores. ¿Cuántos eran aproximadamente? Traten de poner un porcentaje de 0 a 100. Oh, sorpresa, 74% eran considerados malos. De esos 74, el 25% eran casos perdidos. Y cuando vieron en detalle por qué, la mala comunicación, obviamente, pero también cuál es el colchón de la comunicación, la escucha, por ejemplo, la escucha activa, o incluso lo que nosotros trabajamos acá en los Andes, que yo trabajo es más la escucha táctica, cómo ser más tácticos en esa comunicación. Porque a veces nosotros, y más nos acostumbramos en Latinoamérica, a decir o darle mucha vuelta a las cosas. Se llaman circunloquios en la comunicación. Entonces, ¿cómo evitamos ese tipo de comunicación que es demasiado leve, las vueltas y las vueltas a las cosas? ¿Cómo podemos decir la información en menos de un minuto? O inclusive, el reto que yo siempre pongo acá en clases, en 20 a 30 segundos máximo.
y que sea claro, corto, conciso, que sea muy eficiente en tiempos, sin que pierda la efectividad ni la eficacia. Entonces, cuando seguimos viendo la estadística, solo 20% eran buenos y solo el 6% eran considerados cracks. Solo el 6%. Y curiosamente, ¿qué es lo que los hace cracks a estos personajes? La habilidad de comunicación en los 3 pilares que les dije. Lo verbal, lo no verbal y lo paraverbal. Sigamos profundizando en otras estadísticas. Vean, la falta de preparación. Ojo a esto, la falta de preparación en una negociación puede resultar una pérdida del 25 al 35% del valor de un acuerdo. Cuando estaba en Harvard y nos mostraron estas cifras es impresionante y nosotros lamentablemente no nos preparamos en negociaciones. No sabemos cómo lo que es los preacuerdos, cómo construir un muy buen acuerdo, ojo a esto, a estructuras de procesos, no metodologías de negociación. Otra cifra interesante, negociadores agresivos, o como uno no lo dice, que son demasiado fuertes a la hora de negociar, muy impositivos, muy intransigentes, generan pérdidas del 15% del valor potencial a largo plazo y obviamente menos del 10% de recompra. Esto es interesante. Y todos acá de pronto hemos estado expuestos a negociaciones de ese estilo, que la contraparte es demasiado intransigente, es un personaje que de pronto no quiere ser flexible, dar, mejor dicho, la última voz y el último voto del proceso. Entonces, hay que saber cómo empezar a cambiar ese mindset, que eso es lo que ahorita vamos a ver. Otra estadística, cuando se defienden posturas, más no intereses, generan pérdidas de un 12%. 12%. Es muy diferente defender los intereses de un acuerdo a posturas. Nosotros normalmente en Latinoamérica es muy curioso, les voy a dar un dato curioso, un cliente, el Banco Mundial, ¿saben cuántos contratos se irrespetan en Latinoamérica? Ojo a eso, ¿cuántos contratos se respetan en América? De 0 al 100%. La última cifra que tienen, 57%. Es preocupante ver cómo nosotros defendemos más las posturas y respetamos e improvisamos en la marcha, más no los intereses de las partes que hay de una negociación. Otra cifra interesante, que esto recientemente vengo de Harvard Business School justamente, era una actualización que veníamos de allá, el 65% de ejecutivos no practican la escucha activa, afectando claramente los acuerdos y generar suposiciones. Y me van a perdonar mi francés, y como dicen los coloquialismos, pero eso es algo que siempre trabajo acá y con grandes directivos de multinacionales, es que las suposiciones son la madre de todas las cagadas. Perdón el francés, pero ¿cuántas veces nosotros en nuestros equipos de trabajo que tenemos en las empresas es la gente, no, es que yo creí que, yo supuse que, yo pensé que? Entonces, el tema de la suposición surge cuando no hay una escucha activa. Princeton University sacó, esto fue en 2019, 69% de los ejecutivos no adaptan los mensajes a las necesidades de los stakeholders, internos o externos. Estamos hablando que de 100, prácticamente 70, no logran cómo adaptar. Y la comunicación es como un sastre. Tiene que adaptarse a las necesidades puntuales. O como yo prefiero decir, a los M&M's. ¿Qué son los M&M's? A esos miedos, a esas necesidades y a esas motivaciones de los stakeholders míos. Y otro tema interesante, que aquí ustedes se van a llevar una gran sorpresa. ¿Saben cuánto anualmente, ojo a esto, anualmente pierden todas las empresas a nivel global? El último estudio longitudinal que hizo Harris Poll, 2022, además está actualizada. ¿Saben cuánto se pierde en temas económicos anualmente por mala comunicación a nivel global? ¿Cuánto creen? Algunos de pronto dicen, no sé, millones de dólares. ¿Qué pasa si les digo subamos un poco más? Algunos dicen, bueno, cientos de millones de dólares. ¿Qué pasa si vemos, bueno, entonces billones de dólares? 1.2 trillones de dólares al año se pierden por mala comunicación. ¿Cuántos negocios nosotros no hemos perdido por eso? Y no solamente negocios en lo tangible, también en la intangibilidad. Por eso cuando yo siempre inicio que la comunicación lo es todo, todo, para que nos vaya bien en los negocios, negociar y comunicar son los dos pilares de todo gran líder influyente.
Negociar y comunicar son los dos grandes pilares, los únicos. Todo el tiempo estamos negociando, todo el tiempo, con nuestra pareja, con amigos, con familiares, internamente con nuestros stakeholders o externamente con clientes. Todo el tiempo estamos negociando. Y para esa negociación que sea fructífera es la comunicación. Tanto así que les voy a hablar de estos dos casos en los cuales estuve involucrado, pero de una forma externa. El primer caso, 2016, me invitan en Centroamérica, es manejado normalmente por 14 familias. De hecho, hay un famoso libro que se llama Las 14 familias. Me contratan para hacer un análisis interesantísimo sobre un personaje en un país de Centroamérica. Me dijeron, Felipe, es que nos queremos preparar, ojo, esto fue 2016, noviembre para ser exacto. Nos queremos preparar para las siguientes elecciones, que iba a ser 2019. Tenían 3 años. Y yo me puse a hacer análisis quanti y quali sobre el tema de una comunicación de los diferentes personajes que se están posicionando para esa candidatura presidencial. Y cuando empiezo a hacer el análisis, yo dije, vea, hay un personaje interesante. Se los llevé a esas familias y les dije, este personaje está pateando la lonchera por una razón y puede pasar dos cosas. O es una estrategia caballito de Troya, o es patear la lonchera porque está viendo los mismos números que yo. El personaje, una de sus carreras es publicidad. La esposa de él es psicóloga. Yo soy publicista y psicólogo. Y entendí muy bien la dinámica que estaban haciendo desde la comunicación. Y les dije, esta campaña desde la comunicación va a ser de voto de opinión. Tanto quanti y quali, sí lo ven, pero el Nini que es ni aquí ni allá, se está agrandando cada vez más. 66% era el Nini. Y les dije, es posible que quede y no en segunda vuelta. Es posible que quede en primera vuelta y el personaje, y ojo a esto, en ese país nunca había pasado eso. ¿Qué pasó 7, casi 8 meses antes de las elecciones? No me hicieron caso. Y les cuento el final de la película. Me llaman y me dicen, Felipe, está pasando esto, tal cual. No me creyeron. De las 14 familias, solo 2 me habían creído, pero ya era muy tarde. Le dije como normalmente toda mamá colombiana responde. Se lo dije y se lo advertí. Y en 2019 gana Bukele en primera vuelta. Todo con una estrategia de comunicación, pero prístina. Guste o no nos guste, quedó. Misma historia se repite para que vean cómo la comunicación, y una comunicación entendiendo necesidades de mi audiencia. Misma historia se repite, me siento, no voy a decir nombres, con grandes empresarios de otro país de Latinoamérica y empiezo a contarles lo que podía pasar si no adaptaban muy bien una comunicación muy distinta, más enfocada a voto opinión, entre otras cosas, analizando los números cuánto y cuál y que había, además, etcétera, etcétera, etcétera. Me dijeron lo mismo que me dijeron las 14 familias, Felipe, usted de pronto no entiende la actualidad del país, las dinámicas políticas, y yo, claro que no, pero lo que sí entiendo es de comunicación. Y si no pasa esto, va a pasar lo siguiente, que ahí en este caso, 2022, en nuestro país actualmente, Petro ganó. Y eso fue en 2018 que tuve la reunión con esta gente. Líderes influyentes, para bien o para mal, no importa. Más desde el tema de la comunicación. ¿Cómo se forjan y cómo se forman grandes líderes? A través de la comunicación. Tanto así que cuando les dije que entrenaba agentes de inteligencia, les voy a contar este caso. Y de hecho, hay una serie que me encantaría que la vieran en Netflix, que es El Espía. Es basada en hechos reales, de uno de los grandes espías, que de hecho los más top que han existido en la humanidad, que es Eli Cohen, de la Mossad, es decir, del Servicio Secreto de Inteligencia de Israel. Eli Cohen era un contador, era solamente un contador. Y este personaje, en un entrenamiento muy exhaustivo, ojo a esto, llegó a ser casi el viceministro de defensa de un país enemigo. Traten de dimensionar eso. Supongamos que ustedes son agentes de inteligencia, se vuelven espías, los mandamos a otro país, a un país enemigo, y ustedes, a través de solamente procesos de comunicación, generan tal nivel de confianza, credibilidad, de poder llegar a ser desde cero, sin conexiones, ser casi el viceministro de defensa de un país enemigo. ¡Qué crack! Vean la serie, está en Netflix, se llama El Espía. Y al igual que este personaje, hay otras mujeres, incluso, a veces me dicen, Feli, mujeres, espías hay, claro.
Y cómo la famosa Nancy Wake, el famoso ratón blanco, era maestra de comunicaciones prácticamente. Y cómo a través de la comunicación logró ser la más buscada de la Gestapo, de los nazis. La comunicación, vuelvo y digo, lo es todo, desde la parte verbal y no verbal. Y un dato curioso, para esto se requiere mucho entrenamiento, cosa que aquí en los Andes nos fascina el proceso de la experiencia, que sea más experiencial. ¿Saben cuántos de los espías que entrenaba, pongamos de 0 a 100, cuántos pasaban los exámenes? En promedio, menos del 5%. Para eso se requiere mucha práctica y sobre todo lo que yo digo, cambiar ese mindset. Para mí el mindset, la mentalidad que nosotros tenemos, es indispensable saber cómo la podemos cambiar. Porque para mí yo siempre he dicho, la disciplina inicia donde la motivación termina. La motivación se nos puede acabar en un proceso, pero la disciplina inicia donde la motivación termina. Y en estos procesos que hacemos aquí justamente en Alta Gerencia, en el programa de educación ejecutiva, trabajamos mucho esa disciplina de cada uno de ustedes como esos líderes. Y esto es algo muy personal mío, pero se lo voy a compartir, que el proceso de disciplina, ¿cómo empezarlo? Hay 5 P's de la disciplina que les voy a compartir. 5 P's. Lo primero, ser pacientes. Lamentablemente hoy por nuestra cultura del fast, como yo digo, del facilismo, todo lo queremos rápido, todo lo queremos fácil, todo lo queremos para ayer. Incluso como trabajo, incluso mi propia firma de consultoría, a veces me dicen los clientes, Feli, para ayer es tarde. Entonces, en este proceso, que el mundo está evolucionando de una forma demasiado rápida, hay que ser muy pacientes sin dejar de ser perseverantes. Todas las habilidades que ustedes van a aprender justamente en este programa de educación ejecutiva de alta gerencia, la idea es que seamos muy pacientes y perseverantes, pero sobre todo, si no tienen pasión, están en el lugar equivocado. La idea es que tengamos esa pasión que nos apasione por lo que hacemos, pero las últimas 2 P's, perdonarán mi francés, pero a veces hay que dejar esa puta pereza que a veces tenemos, porque nosotros tenemos que saber muy bien cómo diferenciarnos en este mundo competitivo y sobre todo más en nivel de alta gerencia. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque como incluso pues muchos de pronto han escuchado las expresiones de tener ese seniority, de saber diferenciarnos para crecer, obviamente, dentro de una organización de una forma mucho más rápida. Y para ello hay que aprender a incomodarnos. Les voy a hablar de este caso. En psicología, como psicólogo, hay un tema que me encanta y es la paradoja de la langosta. ¿Qué es la paradoja de la langosta? La paradoja de la langosta es, yo creo que todos sabemos cómo es una langosta por dentro, pulposa, suavecita. ¿Cómo es el caparazón? El caparazón es, ¿qué? Rígido, ¿cierto? Pero ustedes saben cómo la langosta crece. Esto nadie se lo pregunta. Vean, la langosta se mete debajo de unas piedras, se quita el caparazón, espera que le nazca otro caparazón para volver a salir y repite todo ese proceso toda la berraca vida. Todo el tiempo es así. Entonces, ¿qué es lo que le permite a la langosta crecer? La incomodidad. E irónicamente, nosotros no nos gusta la incomodidad, porque por temas evolutivos, el cerebro no es tan inteligente como creemos, como antes supongamos que estamos en una cueva y al salir de la cueva nos traía incomodidad porque incomodidad se relaciona con peligro. Y en estos procesos, en mis clases, a mí me gusta poner a la gente incómoda sutilmente, obviamente, porque además el tema de la incomodidad, cuando nos hablan tanto de esas famosas zonas de confort y nos dicen, sal de tu zona de confort, yo digo todo lo contrario. No hay que salir de las zonas de confort. De hecho, analicen esto. Salimos de la zona de confort, aprendemos una nueva habilidad, la repetimos durante un año entero para generar un hábito. ¿Qué pasa en ese año? Esa zona de confort se agranda. Por eso no salir de la zona de confort, es expandir la zona de confort, siempre incomodándose en el proceso. Siempre. Todos los procesos que yo trabajo con temas de mentorías, con perfiles C-suits, es decir, perfiles muy, muy de alto nivel, les digo siempre, si usted está cómodo, no está creciendo. ¿Qué necesita para poder crecer? Incomodarse. ¿Cómo nos vamos a incomodar? Nuevas habilidades. ¿Y por qué el tema de las habilidades es importante? Porque ahorita les voy a dar una estadística, la última que han sacado, incluso fue Deloitte con Gartner que sacaron.
pero hay que aprender a salir de esas zonas de confort y entender este concepto de los romanos que me encanta. Personas fuertes crean buenos tiempos. Buenos tiempos crean personas débiles. Personas débiles crean tiempos difíciles. Y tiempos difíciles crean personas fuertes. ¿En qué tiempo creen que estamos actualmente? Y es un tiempo incómodo que tenemos que aprender de él. Viendo este concepto, ¿ustedes dónde creen que nos encontramos ahora? Actualmente nos encontramos en muy buenos tiempos, que está creando lamentablemente gente con mindset muy débiles. ¿Por qué? La última estadística que sacó la OMS fue en 2022. ¿Saben cuál va a ser la discapacidad número 1 en las empresas? La discapacidad número 1 en las empresas es por un problema de salud mental. Hola. Ataques de pánico, ansiedad, depresión, todo lo que esté relacionado con problemas de salud mental. Actualmente en Colombia, las nuevas generaciones, la generación de los centennials, lo último que sacaron, justamente, Ministerio de Salud, encontró que de 10 digamos, de los 10 pelados, menos de 25 años para abajo, que esa es la generación centennial, de 10, 4, casi 5, de hecho 4.6, tienen problemas de salud mental y que están en un proceso de crecimiento. Nosotros como líderes y en proceso de alta gerencia y altas direcciones, tenemos que saber cómo adaptarnos en estos buenos tiempos que está creando, obviamente, personas débiles que van a crear tiempos difíciles, cómo desarrollar nuevas habilidades. Y la habilidad número 1, vuelvo y digo, es la comunicación, la negociación. De hecho, hace poco, cuando estaba en Harvard, nos dieron una estadística. Los millennials, que la gente piensa que son jóvenes, pero no, llegan hasta los 38 años aproximadamente actualmente, están durando 2.3 años en un trabajo en Colombia. ¿Saben cuánto están durando los centennials? 1.1. Están rotando mucho. El tema de la retención de nuevo, digamos, de toda esta nueva generación, es importante cómo retenerlo a través de esas negociaciones que vamos a tener desde la comunicación. Porque todo es un principio darwiniano. Como un apasionado en los procesos naturalistas, Darwin lo decía mejor que nadie. No es el más fuerte ni el más inteligente al que sobrevive a los cambios. Es el que mejor se adapte a ellos. Y sí nos tenemos que adaptar en estos momentos que son muy competitivos. Tan competitivos que les muestro el último estudio que sacó Gartner. Ojo a esto, vean la pantalla. Según los últimos estudios que sacaron, encontraron, por el tema de la evolución que hay digital, incluso la famosa inteligencia artificial que sale, para el 2030, alrededor del 60% de las personas que trabajan en una organización, si no desarrollan un nuevo talento y una nueva habilidad, pueden llegar a perjudicar sus carreras, a perder sus trabajos. Estamos hablando de 6 años. Prácticamente en 6 años tenemos que nosotros desarrollar una nueva experticia, un nuevo talento, una nueva habilidad. Y algo importante en esto es la habilidad de comunicación. Esto es lo más importante porque liderar y comunicar son los 2 pilares de todo líder influyente. Y quien no aprenda a comunicar, pues en este caso puede llegar a peligrar a futuro estas carreras de nosotros. Por ello, señores y señoras, recuerden que liderar es comunicar y quien no aprenda a comunicar, otros van a liderar por uno. Muchas gracias por esta sesión. Ahí igual cualquier cosa les dejo los datos míos a través de las redes sociales. Me pueden buscar Felipe Riano Jaramillo y doy ya pie, obviamente, a Jaime para que nos hable mucho del proceso interno. Perdón, Felipe, me paso por acá y agradecerte por este espacio. Quienes están conectados desde esta manera, espero que también lo estén disfrutando diferente. Como les comentamos, la idea es que por favor tengan sus preguntas listas, vayan levantando sus manos para solicitar y les vamos a dar aquí la opción de que hagan sus preguntas en vivo y en directo. Pero antes de avanzar en la parte de preguntas, esta era una invitación que hacíamos desde el programa de Alta Gerencia Internacional, que está próximo a iniciar su cohorte semipresencial. Es la segunda que hacemos en el año. Inicia el próximo 20 de septiembre y la idea es que
puedan llevarse hoy una pequeña muestra de lo que significan nuestras sesiones, el nivel de nuestros profesores y también la importancia de fortalecer habilidades en los gerentes, como es en este caso la oratoria y la comunicación de alto impacto. Entonces, ¿qué es importante contarles de alta gerencia? Es la formación pionera y líder en Colombia en la formación de altos directivos. Este año cumplimos 55 años de historia. Para que se hagan una idea, esta formación nació antes que las maestrías y las especializaciones del país. Y Felipe, un dato que me he dado cuenta que recogiendo historia en estos días es que Luis Carlos Galán hizo parte de la primera cohorte de alta gerencia cuando nació. Interesante. ¿Qué tal el dato? Impresionante. Entonces, cuando recogemos historia, nos empezamos a dar cuenta de estos datos, es que 55 es un montón de, es un recorrido ampliosísimo en ese camino. ¿Qué busca este programa? Fortalecer las habilidades, los conocimientos y entregarles herramientas que sean pertinentes para afrontar los grandes desafíos que tenemos hoy. Sin duda, estamos aún en un panorama incierto, con muchas aún aristas por resolver, una incertidumbre permanente, y muchas de ellas se salen de nuestras manos. Entonces, es decir, ¿cómo afrontamos estos desafíos y cómo hago mejor mi gestión de gerente ante el panorama que estamos viviendo? Y eso es lo que busca una formación como alta gerencia internacional. Aquí muy rápidamente contarles, buscamos fortalecer ese pensamiento estratégico, desarrollar una nueva visión de esa capacidad de liderazgo, entender la innovación como un camino y una oportunidad a resolver esos desafíos que tenemos al interior de las organizaciones, fortalecer, como lo vimos hoy, esas habilidades gerenciales tan necesarias como oratoria, como negociación, inteligencia emocional, entre otros, y tener esta visión holística de las organizaciones. Es un programa que es muy integral, ya lo vamos a profundizar rápidamente, donde vemos marketing, finanzas, cadena de suministro, que son áreas estratégicas para la organización. Pero entonces, ¿cómo se desglosa esto? Entonces, tenemos 3 grandes módulos. El primero se llama Repensando estratégicamente los negocios, donde vemos pensamiento estratégico, estrategia empresarial, Future of Work como un reto de comprender cómo se está moviendo la dinámica del mercado laboral, juntas directivas, transformación digital, sostenibilidad empresarial, que es fundamental como una ventaja competitiva de las organizaciones de hoy, ética, que lo hemos retomado, y un tema de coyuntura. En el módulo 2 vemos inteligencia emocional, liderazgo transformacional. Liderazgo lo van a ver muy transversal en el programa como nuestro gran ADN. Inteligencia emocional, negociación y oratoria de alto impacto, claramente con Felipe, que nos acompañó hoy. Y en el módulo 3 vemos conocimientos técnicos para el alcance de objetivos, vemos mercadeo estratégico digital e internacional, gestión de la innovación, finanzas corporativas y todos los temas de tendencia en la cadena de suministro. Y cerramos con un reto empresarial muy dinámico y pues que no podemos adelantar mucho porque hace parte de la sorpresa de estar en un programa como Alta Gerencia Internacional. Algo muy importante es que contamos con una salida internacional a España, con una escuela de primer nivel que nos recibe para que en 5 días sigamos fortaleciendo esta visión global e internacional que queremos del alto gerente de la Universidad de los Andes. Así que para resumir, un programa completamente actualizado, es un sello que se llevan a su hoja de vida y que tienen hoy en día grandes directivos y gerentes de las empresas más reconocidas en el país, así como lo fue en su momento Luis Carlos Galán cuando trabajó en El Tiempo. Es un programa relativamente corto, estamos hablando de 8 meses en los que van a poder fortalecer esta visión directiva e integral de las organizaciones. Algo muy importante y es que garantizamos las conversaciones de primer nivel, por eso tenemos un requisito de admisión que es 8 años mínimos en cargos gerenciales o directivos y una edad de 32 años en adelante. También la experiencia internacional y algo no menor es que al finalizar el programa, quienes lo culminan son reconocidos como egresados de la Universidad de los Andes. Es decir, es un cúmulo realmente una experiencia y una oportunidad maravillosa para que se actualicen, vivan una experiencia diferente y sobre todo estén en un escenario seguro y con personas de su mismo nivel, con pares, para hablar de eso que nos duela en la organización y tratar de encontrar soluciones a partir de la experiencia propia y la experiencia del otro. Así que la invitación, ya saben, estamos iniciando el 20 de septiembre, el proceso de admisión es muy sencillo, es un formulario de inscripción y posterior a ello
van a pasar a una entrevista. Así que la invitación es que no dejen pasar el tiempo. Todavía estamos con fecha de pronto pago. Aprovechen los beneficios también de descuento. Y antes de pasar a las preguntas, que quiero empezar a ver manos levantadas, les pido por favor que lo vayan haciendo. Quienes estén interesados en recibir información, recibir una atención más personalizada y comprender si este programa es lo que necesito, es lo que estoy buscando en este momento, los invitamos a que escaneen este código QR, los va a llevar a un formulario muy sencillo para que podamos saber de ese interés y podamos acompañarlos mejor en esta aventura de alta gerencia internacional. Así que con esto, Felipe, vamos a ver quién se anima a la primera pregunta. Estamos en una sesión de comunicación de oratoria. Imposible, Felipe, que nadie levante la mano para resolver una inquietud o pregunta. Así que los invitamos a levantar la mano para solicitar la palabra y de esta manera darles la oportunidad de hacerle una pregunta a este crack que tenemos hoy con nosotros, que es Felipe Riaño. Ya sean preguntas si tienen de comunicación, de negociación o del programa. Helen, hay una pregunta. Helen, ¿te damos micrófono? ¿Sí? Sí, por favor. Hola, buenas noches. En Buenas primer noches. lugar, quería agradecerle a Felipe por la charla tan interesante, por el Gracias. espacio. Y me gustaría conocer un poco más de los horarios que manejaría el programa. Buenísimo. Entonces, Helen, el programa semipresencial, que se me olvidó mencionarlos, es una forma, en esta modalidad tenemos unas sesiones virtuales sincrónicas que se dictan entre semana los días martes, jueves y viernes a partir de las 6 de la tarde con bloques no superiores a 3 horas, es decir, son bloques de 2 a 3 horas. Y una vez al mes nos encontramos presencialmente aquí en la universidad de 8 de la mañana a 5 de la tarde para tener una sesión completa y mantener esta dinámica entre lo virtual y la presencialidad. Sabemos que las personas que están fuera de Bogotá o sin duda directivos que viven en Bogotá pero dicen yo no tengo esta facilidad, estoy viajando mucho, no tengo tanto tiempo. Esa es una alternativa muy interesante para que a través de la flexibilidad que nos da la virtualidad y la programación de una sesión presencial al mes puedan acomodar mejor sus tiempos y sus agendas para que tengan la experiencia completa de alta gerencia internacional. Gracias, Helen, por la pregunta. Muchas gracias, Jaime. María Cuevas. Buenas, ¿cómo están? Una pregunta para Felipe. En los casos de comités directivos, reuniones de alto nivel, cuando uno es la persona que difiere en un punto, en una idea, con el resto del equipo, ¿qué sugieres para convencer, para persuadir, para darle más fuerza a un punto, cuando uno está solo en una audiencia? Me encanta la pregunta, María, y eso depende de la reunión, porque pues obviamente si... Es que creo que se activó otro micrófono. Ya. Eso depende, María, por lo siguiente. La agenda sí da la opción para hablar de eso y profundizar. Porque yo creo que todos aquí hemos estado en reunionitis agudas que nos dicen que son de media hora y se extiende hora y media. Entonces, a veces eso es pertinente hablarlo en ese momento o sería para otra. Ahora, supongamos que es para esa reunión. Lo primero, que incluso si quieren tomar nota, hay persuasión verbal, hay dos aspectos, persuasión verbal pasiva, que es mayéutica, y persuasión verbal activa, que es retórica. ¿Qué es retórica? Son temas de oratoria de alto nivel, incluso para altos gerentes y directivos, y es la habilidad de argumentar a través de tres pilares: logos, patos, etos. ¿Qué es logos, patos y etos? La habilidad de cómo puedo sustentar a través de cifras, datos, números, estadísticas, porcentajes, pero no quedarme ahí para quedar como un estadista donde nadie entiende, sino cómo conectarlo a través de casos, experiencias de éxito, de fracaso, y sobre todo soportarlo a través de tres pilares del etos, que es la credibilidad, que es a través de apelar a una persona que sea una autoridad, un ente que sea una autoridad, una entidad, e inclusive decirlo como una autoridad. Porque en temas de comunicación, y esto va para todos, hemos conocido gente que es brillante, pero no lo parece cuando comunica. Entonces, ser y parecer es igual de importante, y eso es retórica. Claro, aquí lo explico muy cortico porque lo vamos a profundizar después. Y mayéutica es el arte de hacer preguntas. Hay gente que dice, el arte de hacer preguntas, pero yo digo es el arte de hacer preguntas estratégicas para llevar a una persona a donde quiero. Te voy a poner un ejemplo de estos, María, si quieres lo hacemos aquí rapidito, pero para que todos lo hagamos de pronto mentalmente. Si yo te digo a ti, ¿tú crees en la democracia, María? Listo. Hagámoslo aquí si quieres rapidito. Y voy a ver cómo sutilmente cambio tu opinión,
sutilmente, yo sin opinar. ¿Listo? Esto se llama mayéutica, lo vamos a profundizar en temas de oratoria. Esto sirve para negociación. Si yo te digo, María, ¿cuáles serían 3 características para ti, las más importantes del capitán de un navío? ¿Cuáles serían 3 características importantes? Si tú digas, me quiero sentir segura, todos aquí quiero que lo hagan mentalmente y van a ver cómo sutilmente voy a cambiar la opinión de María. ¿Cuáles serían 3 características? Formación técnica. Listo. Formación alto técnica. conocimiento del manejo de barcos, yo qué sé. Súper. Y sensatez. Y sensatez. ¿Con eso tú te sentirías tranquila y segura para montarte en la vía? Sí. Listo, perfecto. Supongamos que tiene la información técnica del navío y sensatez, tiene criterio y estamos zarpando. Y en la mitad del océano, viene esa fuerte tormenta. ¿Tú con quién te sentirías más cómoda? ¿Con la persona que tiene sensatez, criterio, experiencia, todo esto? ¿O lo dejamos todos a libre votación? No, por el sensato. ¿Por la persona que tiene la información técnica, el sensato, eso? Entonces, viendo eso en un modelo político, entonces la democracia no entraría ahí, dado que pues prefieres una persona con mayor experiencia, ¿correcto? Eso es mayéutica. Mayéutica es poner a la otra persona a reflexionar a través de sus argumentos. Eso lo vamos a ver mucho en oratoria de alto impacto. Cómo persuadir, y yo nunca opiné, no dije, como normalmente pasa en las reuniones, que dicen, no, María, usted está equivocada por esto, esto, esto y esto. Y empieza uno a defender posturas, no intereses. Y lo más importante en persuadir sutilmente, que es la mayéutica, es lo que se llama dialéctica. Tú tienes tu tesis, yo tengo mi antítesis, pero juntos tenemos que construir una síntesis o consensos. Y en las reuniones uno tiene que saber también agree to disagree. Entonces que uno puede, sí, coincido, pero no voy muy con la postura de la otra persona. Entonces hay que saber cómo negociar eso. Eso lo vamos a profundizar más, para no extenderme. Para no perder la magia completa de la sesión. Tal cual. Muchas gracias, María, por la participación. ¿Alguien más tiene alguna otra duda, inquietud que quiera compartir con Felipe, conmigo en este espacio? A ver, estamos listos. Bien, Angie. Yo tengo una pregunta, bueno, en realidad tengo 2. Una más sobre la formación, me gustaría comprender un poco qué tipo de certificado se entrega y también tengo una pregunta para Felipe. Me llama mucho la atención siempre que escucho este tipo de charlas sobre oratoria, saber un poco qué retos particulares plantea para una persona un poco más introvertida, comprender cómo superar esa barrera y empezar a trabajar en mejorar esa capacidad de persuadir a otras personas. Pensemos, Felipe, contigo. Bueno, respondo de hecho. Hay muchos mitos o ideas de pronto que quizás algunas personas que son demasiado introvertidas, digamos, hay 2 tipos de introversión social y asocial. Yo soy introvertido social, que es diferente. La social es donde uno dice, vaya, mijo, saludo y no quiere. Eso es el asocial. El social es el que es más sociable con un nicho más cerrado, es decir, con un núcleo un poquito cerrado. En la comunicación de los introvertidos, aunque no crean, les doy un dato curioso, los estudios que han sacado los introvertidos son mejores negociadores que los extrovertidos, porque tienen mayor capacidad de análisis estratégico, la capacidad de visualizar y la prudencia. Y en negociación hay que ser muy prudentes. Entonces, es interesante que en oratoria, que ya es diferente, pero en oratoria puntualmente la comunicación para un introvertido es aprender que cuente historias. El famoso storytelling, que nos los hablan mucho en las empresas. Solo que yo prefiero decir que el storytelling, mi definición es chisme con estructura. Y los introvertidos tienen que aprender a cómo darle estructura a ese chisme que van a contar para enriquecer mucho más la comunicación, que esos son los extrovertidos en este caso, son muy buenos haciendo. El asunto es cómo sintetizar la comunicación. Y eso es lo bueno de los introvertidos, que logran sintetizar, que es, no le quiero poner mucho maquillaje al tema, comunicación muy efectiva, pero quizás no tan afectiva. Eso es lo que vamos a ver, mucho de comunicación efectiva y afectividad en la comunicación. Súper, Felipe. Sobre el tema del certificado, este es un programa que
pertenece a educación ejecutiva, es decir, no es una formación conducente a un título formal como una especialización o una maestría, pero esto no le resta claramente ni el respaldo ni el sello de la Universidad de los Andes ni su calidad académica. Algo muy importante y es que en las grandes escuelas de negocios y administración del mundo, siempre la educación ejecutiva es ese aspiracional final dentro de la carrera gerencial y directiva de las personas y de quienes están haciendo esta carrera como tal. Así que sin duda nosotros participamos en esta misma ruta y nosotros bajo este mismo criterio, y algo que no mencionamos, es que estamos en el puesto 28 a nivel mundial en programas abiertos de educación ejecutiva, números 1 en Colombia, y este sello, esta credibilidad es la que ustedes van a sumar a sus hojas de vida, que claramente en ciertos momentos de la vida de cada quien, en su desarrollo gerencial y directivo, empiezan a sumar estas credenciales mucho más que otra titulación de la línea tradicional de formación. Tal cual. Muy bien. ¿Alguna otra duda, inquietud de nuestros espectadores? Bueno, la invitación a María. María quiere repetir pregunta. María, adelante. María. ¿Es una pregunta o un high five? ¿Qué? María, se te está cortando. No te escuchamos. ¿Qué nos comenta Felipe? No, esperemos que María... Pregunta perfecto. No, creo que tenemos problemas de conectividad. Alianzas o prealianzas con otros miembros de una reunión antes de una reunión decisoria. Es que se te cortó la pregunta, pero creo que ya sé para dónde va esto, porque si no estoy mal, María, quiero que pongas la manito así de like si la pregunta es ¿cómo realmente hacer alianzas estratégicas antes de una reunión para tener mayor peso? Listo, perfecto. Algo por el estilo. Esto es un tema más de negociación. A veces cuando trabajo temas de negociación es el tema del mapping, el famoso mapeo. Y para no entrar mucho en método, pero es el famoso semáforo. Rojos, amarillos, verdes. Siempre hacer el mapeo de cuántos son los detractores y los embajadores o los aliados tuyos. El error en negociación cuando es de alianzas estratégicas es centrarse en los rojos. Nunca. Es centrarse en los amarillos. Porque los amarillos son los que son el famoso nini. Ni están aquí ni están allá. Entonces, entre más amarillos los atraigan en el lado de los verdes, estos amarillos, ustedes tienen que analizar cuáles de esos amarillos que eran antes, obviamente amarillos que ahora son verdes, quiénes de ellos tienen nivel de persuasión e influencia directa o indirecta con los rojos, para que ellos se devuelvan los voceros del proceso del proyecto. Eso es importante. Obviamente aquí lo toco muy como sombrilla, pero eso es una estrategia que se utiliza bastante cuando haces trabajo en negociaciones con sindicatos, es ese proceso, justamente, el famoso mapeo de los stakeholders, saber identificar sus necesidades, intereses, motivaciones, hacer todo, incluso el perfil del buyer persona, gustos, hobbies, todo lo que hay detrás y saber quiénes de esos rojos van a escuchar a los amarillos. Pero bueno, eso es otro tema más profundo, pero sí, ahí te puedo dar como una sombrillita. Súper. Muchas gracias, Felipe. Bueno, creo que con esta pregunta podemos ir llegando al final de esta etapa, sin antes recordarles y pedirles a mi equipo que está en producción, a Jorge, si nos puede proyectar nuevamente el código QR para quienes estén interesados en ser parte de Alta Gerencia Internacional, en conocer más del programa y en recibir una capacitación o una personalización en la atención mejor sobre si este programa es para mí, cómo puedo acceder a él, cómo avanzo en el proceso, profundizar en lo que consideren necesario. La idea es que puedan escanear este código QR, los va a llevar a un formulario muy sencillo y de esta manera podemos entender que hay un interés y que podemos avanzar con ustedes en esa atención personalizada. Queremos agradecerles a todos los que se conectaron. Felipe, nuevamente gracias. Y antes de que te vayas, contémosle a las personas por qué ser parte de Alta Gerencia Internacional. La pregunta yo creo que debe ser es ¿por qué no? La verdad es, tienen todo a disposición, no solamente el sello de la Gran Universidad de los Andes. Eso sí, más allá del tema es algo que, pucha, yo llevo ¿cuánto con ustedes por ahí? ¿Más de 5 años? Aproximadamente, les digo y me parece muy bonito es, no van a conocer compañeros, van a conocer nuevos miembros de su familia. Y es muy bonito ver cómo las personas en este proceso
generan, no ese networking que se habla, sino unas grandes relaciones, no solo de negocios, sino amigos que se vuelven. Y he visto cómo después de muchos años la gente sigue reuniéndose. Es decir, no es chiste, esto no es típico discurso de venta ni nada por el estilo. Es muy bonito el proceso que hay, no solamente en las relaciones nuevas de amigos o nuevos familiares que se vuelven, sino también incluso grandes negocios, pero sobre todo el crecimiento para seguir evolucionando. No hay evolución sin transformación y si uno no se transforma, difícilmente uno va a evolucionar como gran profesional que ustedes son. Buenísimo, Felipe. Esperamos que todos hayan recibido este mensaje de la mejor manera y que se motiven a ser parte de esta formación. De nuevo, gracias, Felipe. Gracias a todos y esperamos vernos próximamente, ojalá en clase. Muchas gracias a todos. Feliz noche. Feliz noche, que estén muy bien. Los esperamos aquí en Alta Gerencia. Gracias.